Imagina perderlo todo en un instante. Tu esposo, tu hogar, tu futuro. Y luego, cuando ya no te queda nada por lo que luchar, recibir una carta que lo cambia todo. ¿Alguna vez has sentido que la vida te da una segunda oportunidad justo cuando más la necesitas? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a tantos corazones en lugares diferentes. Y si esta historia te está tocando el alma, regálanos un like y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos que hemos preparado con tanto cariño para ti. Catalina tenía 35 años cuando el mundo se detuvo. Fue una madrugada de abril, mientras la fiebre consumía a Rodrigo desde hacía 6 días interminables. Ella sostuvo su mano hasta el último aliento, sintiendo cómo los dedos se enfriaban lentamente entre los suyos, observando la vida escapar de aquellos ojos que alguna vez la miraron con ternura. El silencio que siguió fue absoluto. Un silencio que pesaba más que cualquier grito, más que cualquier llanto. Catalina se quedó sentada junto a la cama, incapaz de moverse, incapaz de procesar que el hombre con quien había compartido 8 años de matrimonio ya no respiraba. No hubo hijos. Lo habían intentado durante años, mes tras mes, de esperanzas rotas, de miradas cargadas de preguntas sin respuesta. La familia de Rodrigo nunca perdonó esa ausencia. Para ellos, una esposa que no daba herederos era una esposa que había fallado en su único propósito verdadero. El entierro fue breve y frío. Pocas personas asistieron. La madre de Rodrigo, doña Beatriz, una mujer de rostro severo y palabras aún más duras, no esperó ni 3 días para aparecer en la pequeña casa donde Catalina vivía. Llegó acompañada de sus 2 hijos mayores, hombres corpulentos de expresiones cerradas. No tocaron la puerta. Entraron como quien reclama lo que le pertenece. Doña Beatriz caminó por las habitaciones tocando los muebles, abriendo cajones, evaluando cada objeto con mirada calculadora. Cuando finalmente se dirigió a Catalina, sus palabras fueron directas como cuchillos. «Esta casa fue comprada con dinero de mi hijo. Tú no tienes derecho a quedarte aquí. Tienes una semana para irte». Catalina intentó hablar, intentó explicar que también había sido su hogar durante años, que había cuidado de Rodrigo hasta su último momento, que no tenía a dónde ir. Pero doña Beatriz levantó una mano cortando cualquier argumento. «Una semana», repitió. «Después de eso, mis hijos vendrán a tomar posesión de lo que nos pertenece». Esa noche, Catalina se sentó en la oscuridad de su habitación, rodeada de las pocas pertenencias que realmente eran suyas. Una maleta pequeña de cuero gastado, 3 vestidos, un chal tejido por su madre muerta hacía años, una caja de costura. Eso era todo lo que le quedaba de 35 años de vida. No tenía familia. Sus padres habían muerto cuando era joven. No tenía hermanos. Los pocos amigos que tuvo se alejaron con el tiempo, absorbidos por sus propias vidas, sus propias familias. Estaba completamente sola en el mundo. Pasó 5 días en un estado de parálisis, incapaz de decidir qué hacer, incapaz de imaginar un futuro. Cosía para algunas vecinas a cambio de monedas, pero no era suficiente para alquilar siquiera una habitación. La desesperación comenzaba a convertirse en resignación. Fue el 6.º día cuando todo cambió. Un hombre mayor tocó a su puerta al mediodía. Se presentó como el notario Esteban Márquez, representante legal del difunto Sebastián Ortega. Catalina frunció el ceño. Ese nombre le resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo. El notario explicó con voz formal que Sebastián Ortega había sido su tío, hermano menor de su padre. Un hombre que había vivido alejado de la familia durante décadas, dedicado a trabajar sus tierras en una región remota del interior de Bahía. Sebastián falleció hace 2 meses, continuó el notario, abriendo un maletín de cuero. No tenía esposa ni hijos. Usted es su única pariente viva. Catalina escuchaba sin comprender realmente hacia dónde iba aquella conversación. El notario sacó varios documentos y los extendió sobre la mesa. Le ha dejado todo en herencia. La propiedad completa, 150 hectáreas de tierra, una casa principal, establos, construcciones auxiliares. Todo está a su nombre ahora.
Las palabras tardaron en penetrar la niebla de confusión en la mente de Catalina. ¿Una herencia? ¿Tierras? ¿Una propiedad? ¿Dónde está esa propiedad?, preguntó con voz temblorosa. El notario señaló un punto en el mapa que había desplegado. A 3 días de viaje hacia el norte, en la región del Valle de Jequitiñoña. La zona se llama Villa Esperanza. Es una región de transición entre las tierras húmedas y el comienzo de las llanuras secas. La propiedad se llama Hacienda Esperanza Verde. Catalina miró los documentos sin poder creer lo que estaba sucediendo. Apenas una semana atrás había perdido todo. Ahora, de la nada, tenía tierras, tenía un lugar a donde ir, tenía una posibilidad. Debo advertirle, agregó el notario con tono más serio, que la propiedad ha estado abandonada durante los últimos 8 años. Su tío vivió allí solo hasta que su salud empeoró. Los últimos años los pasó en un asilo en Salvador. No sé en qué condiciones encontrará el lugar. A Catalina no le importó. Abandonada o no, era más de lo que tenía ahora. Era una oportunidad cuando ya no esperaba ninguna. Firmó todos los papeles necesarios con manos temblorosas. El notario le entregó las escrituras, un juego de llaves antiguas y un sobre con 500 reales que su tío había dejado para gastos iniciales. Cuando el hombre se fue, Catalina se quedó mirando los documentos durante horas. Leyó su nombre escrito en tinta formal. Catalina Mendoza de Salazar, propietaria legal de la Hacienda Esperanza Verde. Por primera vez en semanas, algo parecido a la esperanza comenzó a despertar en su pecho. Al día siguiente, antes de que doña Beatriz pudiera regresar a reclamar la casa, Catalina empacó sus escasas pertenencias en la maleta de cuero, tomó los 500 reales y compró un pasaje en el autobús que iba hacia el interior de Bahía. No miró atrás cuando la ciudad desapareció en el horizonte. No había nada allí que valiera la pena recordar, nada que lamentar dejar atrás. Solo dolor, solo rechazo, solo un pasado que la había aplastado hasta casi destruirla. El viaje fue largo y agotador. 3 días de caminos polvorientos, de paradas en posadas sucias, de compartir el espacio estrecho del autobús con desconocidos que la miraban con curiosidad o indiferencia. Pero Catalina soportó cada incomodidad con determinación silenciosa. Cada kilómetro que la alejaba de su vida anterior era un kilómetro más cerca de su futuro incierto pero propio. Finalmente, al atardecer del tercer día, el autobús se detuvo en un pueblo pequeño llamado Villa Esperanza. El conductor señaló hacia el norte. La Hacienda Esperanza Verde está a unos 5 kilómetros por ese camino. No hay transporte regular. Tendrá que caminar o conseguir a alguien que la lleve. Catalina bajó del autobús con su maleta, mirando el camino de tierra que se perdía entre árboles bajos y arbustos espinosos. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y rosas intensos. Un hombre mayor que descargaba mercancías cerca se acercó. ¿Usted es la sobrina del señor Sebastián? Catalina asintió sorprendida. ¿Lo conocía? Todo el mundo por aquí lo conocía. Buen hombre, pero muy solitario en los últimos años. Lamento su pérdida. Hizo una pausa. Si va para la hacienda, puedo llevarla en mi carreta. Voy justamente en esa dirección. Catalina aceptó agradecida. Subió a la carreta de madera que crujía con cada movimiento. Acomodó su maleta entre sacos de grano y se preparó para ver por primera vez el lugar que ahora le pertenecía. El camino serpenteaba entre vegetación cada vez más densa. El hombre, que se presentó como don Julio, iba contando historias sobre la región mientras los caballos avanzaban con paso constante. La hacienda fue próspera en el pasado. Don Sebastián criaba caballos, tenía algunas cabezas de ganado, pero después de que la esposa murió hace unos 20 años, él se fue cerrando. Despidió a los trabajadores, dejó de cuidar los animales. Al final solo quedó él, solo y amargado. Las palabras pintaban un cuadro desolador, pero Catalina se mantuvo firme. Había enfrentado cosas peores que una propiedad descuidada. Cuando finalmente llegaron, el sol ya se había ocultado casi completamente. Las últimas luces del crepúsculo iluminaban la entrada de la hacienda. Un portón de madera medio caído, cubierto de enredaderas.
Don Julio detuvo la carreta frente al portón. «Es aquí. ¿Quiere que la acompañe hasta la casa?» Catalina negó con la cabeza. «Gracias, don Julio. Puedo continuar sola». El hombre pareció dudar, mirando la oscuridad creciente entre los árboles. No es seguro quedarse sola la primera noche. La casa está abandonada hace tiempo. Podría volver mañana temprano cuando haya luz. Pero Catalina ya había tomado su decisión. «Estaré bien. Gracias por traerme». Bajó de la carreta con su maleta y don Julio se alejó lentamente, mirando hacia atrás con preocupación evidente. Catalina lo vio desaparecer en el camino y luego se giró hacia su nueva propiedad. Empujó el portón, que cedió con un gemido de bisagras oxidadas. Un sendero apenas visible se abría entre el pasto crecido y los arbustos que habían invadido todo. Caminó despacio, sintiendo las piedras irregulares bajo sus botas, escuchando los sonidos nocturnos del campo, grillos, ranas, el susurro del viento entre las hojas. La casa apareció como una sombra oscura contra el cielo estrellado. Era grande, de 2 plantas, con una galería amplia al frente sostenida por columnas de madera. Incluso en la penumbra, Catalina podía ver el deterioro, tejas faltantes en el techo, ventanas rotas, enredaderas trepando por las paredes. Subió los escalones de la galería, que crujieron amenazadoramente bajo su peso. Buscó entre las llaves que el notario le había dado hasta encontrar la que abría la puerta principal. La cerradura estaba dura, resistente, después de años sin uso, pero finalmente cedió. La puerta se abrió hacia un interior completamente oscuro. El olor que salió era de humedad, de polvo acumulado, de años de silencio. Catalina entró con cuidado, tanteando las paredes hasta encontrar una mesa donde dejó su maleta. No tenía velas, no tenía lámpara. Tendría que esperar hasta el amanecer para explorar realmente. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared, envuelta en su chal, y cerró los ojos. Los sonidos de la casa la rodeaban, maderas que crujían, pequeños pasos de roedores en el techo, el viento silbando por las ventanas rotas. Pero Catalina no sintió miedo. Sentía algo diferente, algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentía que estaba exactamente donde debía estar. Durmió a ratos, despertando con cada ruido extraño, hasta que finalmente la luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas. Se levantó con el cuerpo dolorido, se sacudió el polvo de la falda y salió a explorar. La luz del día reveló la magnitud del abandono. La casa era hermosa en su estructura, con techos altos y habitaciones amplias, pero todo estaba cubierto de polvo, telarañas y hojas secas que habían entrado por las ventanas rotas. Muebles cubiertos con sábanas formaban bultos fantasmales en cada habitación. Catalina recorrió cada espacio, la sala principal con su chimenea de piedra, el comedor con una mesa larga volcada de lado, la cocina enorme con un fogón de leña que parecía no haberse usado en años, 4 dormitorios en la planta alta, todos vacíos excepto por camas de hierro oxidadas. Pero lo que realmente llamó su atención fue lo que encontró en la parte trasera de la propiedad. Siguió un sendero que salía de la cocina y la llevó hasta un área donde alguna vez hubo un jardín. Ahora era solo maleza y arbustos silvestres. Más allá del jardín abandonado estaban los establos. La estructura de madera estaba parcialmente colapsada en un extremo, pero la mayor parte seguía en pie. Catalina se acercó con curiosidad, empujó la puerta que colgaba de una sola bisagra y entró. La luz del sol se filtraba por los agujeros del techo, creando rayos dorados llenos de polvo flotante. Había 6 compartimientos para caballos, todos vacíos, todos cubiertos de paja podrida y excrementos secos de años atrás. Todos excepto uno. En el último compartimiento, en la esquina más alejada, había un caballo. Catalina se detuvo en seco, sin poder creer lo que veía. El animal estaba de pie en la penumbra, inmóvil como una estatua. Era un caballo de pelaje castaño, o al menos debía haberlo sido. Ahora estaba tan sucio y cubierto de barro seco que era difícil distinguir su color real. Estaba terriblemente delgado. Las costillas sobresalían marcadas bajo la piel,
Las patas parecían demasiado frágiles para sostener el cuerpo, la cabeza colgaba baja, como si no tuviera fuerzas para levantarla. «Dios mío», susurró Catalina, acercándose lentamente. El caballo levantó la cabeza bruscamente, los ojos muy abiertos mostrando el blanco alrededor del iris. Retrocedió hasta quedar pegado contra la pared del fondo, las orejas hacia atrás en señal de alarma. Catalina se detuvo manteniendo la distancia. «Tranquilo, no voy a hacerte daño». El animal temblaba visiblemente. Catalina miró alrededor del compartimiento. Había un bebedero de piedra completamente seco y un comedero vacío. ¿Cuánto tiempo llevaba ese caballo allí solo, sin comida, sin agua? Su mente trabajaba rápidamente. Don Sebastián había muerto hacía 2 meses, pero había estado en el asilo durante años antes de eso. ¿Significaba eso que este caballo había estado abandonado todo ese tiempo? «¿Cómo sobreviviste?», preguntó en voz baja. Entonces vio el agujero en la pared trasera del establo, lo suficientemente grande para que un caballo pudiera pasar. El animal había estado saliendo a buscar pasto y agua por su cuenta, regresando al único lugar que conocía como hogar. Catalina sintió una oleada de compasión tan intensa que casi la hizo llorar. Este caballo, como ella, había sido abandonado. Había sobrevivido solo, día tras día, aferrándose a la vida sin nadie que lo cuidara. «Eres igual a mí», dijo suavemente. «Los dos fuimos dejados atrás, pero ya no estás solo, te lo prometo». El caballo la miraba con desconfianza, pero algo en su postura había cambiado ligeramente. Las orejas ya no estaban completamente hacia atrás. Catalina retrocedió despacio y salió del establo. Necesitaba agua y comida, tanto para ella como para el caballo. Exploró los alrededores hasta encontrar un pozo de piedra cerca de la casa. La manivela estaba oxidada, pero funcionaba. Bajó el balde y lo subió lleno de agua clara y fría. Bebió con avidez, sintiendo el líquido fresco bajar por su garganta seca. Luego llenó el balde nuevamente y lo llevó con cuidado hasta el establo. El caballo seguía en la misma posición, observándola con ojos alertas. Catalina entró despacio, dejó el balde en el suelo cerca de la entrada del compartimiento y retrocedió hasta la pared opuesta. «Aquí está. Bebe». El animal no se movió durante varios minutos. Catalina permaneció completamente quieta, apenas respirando. Finalmente el caballo dio un paso vacilante hacia adelante. Luego otro. Se detuvo, olisqueó el aire, dio otro paso. Cuando finalmente llegó al balde y hundió el hocico en el agua, Catalina sintió una satisfacción profunda. El caballo bebió largamente, desesperadamente, como si no hubiera bebido en días. Cuando terminó, levantó la cabeza y la miró directamente. Por un momento, sus ojos se encontraron. Catalina vio miedo allí, pero también algo más. Un destello de reconocimiento, quizás incluso de gratitud. «Voy a cuidarte», prometió. «No sé cómo todavía, pero lo haré». Pasó el resto del día organizando lo básico. Limpió una habitación en la planta baja lo suficiente para dormir esa noche. Encontró algunas provisiones olvidadas en la despensa: frijoles secos, arroz, sal. No era mucho, pero era algo. También encontró en un cobertizo herramientas de jardín, cubetas viejas y, para su alegría, varios sacos de avena que milagrosamente no se habían echado a perder completamente. Llevó medio saco al establo. El caballo había vuelto a su rincón, observándola con la misma mezcla de miedo y curiosidad. Catalina puso la avena en el comedero y retrocedió. Esta vez, el animal esperó menos tiempo. El hambre era más fuerte que el miedo. Se acercó y comenzó a comer con movimientos ansiosos, casi desesperados. Catalina lo observó durante largo rato. Era un caballo hermoso bajo toda esa suciedad y delgadez. Tenía buena estructura, patas fuertes a pesar de la debilidad actual, un cuello elegante. Con cuidado apropiado, podría recuperarse completamente. «Necesitas un nombre», dijo pensativa. «No puedo seguir llamándote caballo». Pensó en varias opciones, pero ninguna parecía correcta. Entonces recordó el nombre de la hacienda: Esperanza Verde. Esperanza.
Eso era lo que ambos necesitaban. «Te llamaré Coraje», decidió, «porque es lo que necesito tener para recomenzar. Y es lo que tuviste para sobrevivir solo». El caballo levantó la cabeza brevemente, como si hubiera escuchado, y luego volvió a comer. Los días siguientes establecieron una rutina que Catalina nunca había experimentado antes. Una rutina construida completamente por sus propias decisiones, sin nadie que le dijera qué hacer o cómo hacerlo. Despertaba con el sol cuando los primeros rayos de luz entraban por la ventana rota de su habitación. Lo primero que hacía era ir al pozo, sacar agua fresca y llevarla al establo. Coraje había aprendido a esperarla. Cuando escuchaba sus pasos, el caballo levantaba la cabeza y emitía un relincho suave, casi como un saludo. Catalina llenaba el bebedero, ponía avena en el comedero y se sentaba en un taburete viejo a observar cómo el animal comía. Hablaba con él constantemente, contándole sus planes para el día, sus pensamientos, sus miedos. «Hoy voy a limpiar toda la cocina», decía mientras Coraje masticaba la avena. «Necesito que el fogón funcione bien, y también tengo que ir al pueblo a comprar provisiones. El dinero que dejó mi tío no va a durar para siempre, así que debo tener cuidado». El caballo la miraba de vez en cuando, como si realmente estuviera escuchando. Catalina sabía que probablemente era solo su imaginación, pero le gustaba pensar que había una conexión formándose entre ellos. Después de alimentar a Coraje, Catalina desayunaba algo simple: pan duro que había comprado en el pueblo con un poco de queso o avena cocida cuando no había nada más. Luego comenzaba el trabajo del día. La hacienda requería atención en todas partes. Catalina decidió enfocarse primero en hacer habitable la casa. Limpió habitación por habitación, barriendo años de polvo y suciedad, lavando ventanas, reparando lo que podía con sus limitadas habilidades. Descubrió que tenía más fuerza de la que pensaba. Mover muebles pesados, cargar cubetas de agua, subir y bajar escaleras docenas de veces al día. Todo eso la dejaba exhausta al final de cada jornada, pero también la hacía sentir viva de una manera que nunca había experimentado. En su matrimonio con Rodrigo, su vida había sido pequeña y contenida. Cosía, cocinaba, limpiaba la casa pequeña, esperaba que su esposo regresara del trabajo. Nunca tomaba decisiones importantes, nunca hacía nada físicamente demandante, nunca se sentía verdaderamente útil. Ahora, cada tabla que clavaba en su lugar, cada ventana que limpiaba hasta que brillaba, cada metro cuadrado de piso que fregaba, todo eso era evidencia tangible de su capacidad, de su fuerza, de su valor. Pero el verdadero desafío era Coraje. El caballo había aceptado su presencia para las comidas y el agua, pero no permitía que Catalina se acercara más allá de cierta distancia. Si intentaba tocar su cuello, Coraje retrocedía bruscamente. Si extendía la mano para acariciar su hocico, el animal giraba la cabeza con nerviosismo. Catalina entendía. La confianza no se construía en días, requería paciencia, consistencia, tiempo. Así que cada mañana, después de poner la comida, se sentaba en el taburete y simplemente estaba allí. No intentaba tocar al caballo, no hacía movimientos bruscos, solo hablaba con voz suave y cantaba canciones que su madre le había enseñado cuando era niña. «Duerme mi niño, duerme mi sol, duerme pedazo de mi corazón». La voz de Catalina llenaba el establo, suave y melodiosa. Coraje dejaba de comer para escuchar, las orejas hacia adelante en señal de atención. Poco a poco, día tras día, la distancia entre ellos se acortaba. Una semana después de su llegada, Catalina logró tocar el cuello de Coraje por primera vez. Fue solo un roce breve, sus dedos apenas rozando el pelaje sucio, pero el caballo no retrocedió. Se quedó quieto, temblando ligeramente, pero permitiendo el contacto. «Buen chico», susurró Catalina con lágrimas en los ojos. «Muy buen chico». A partir de ese momento el progreso fue más rápido. Catalina comenzó a cepillar a Coraje con un cepillo viejo que encontró en el cobertizo. El caballo se tensaba al principio, pero gradualmente empezó a relajarse bajo el contacto rítmico de las cerdas. Bajo la suciedad acumulada,
El pelaje de Coraje era de un hermoso color castaño rojizo, brillante donde Catalina había logrado limpiarlo. El caballo estaba ganando peso también. Las costillas ya no sobresalían tan marcadamente y había más músculo en sus patas. «Te estás poniendo hermoso», le decía Catalina mientras lo cepillaba. «Pronto estarás completamente recuperado». Pero había un problema que Catalina no podía ignorar. El dinero se estaba acabando. Había gastado en provisiones básicas, en algunas herramientas necesarias, en reparaciones urgentes para la casa. Le quedaban barely 200 reales. Necesitaba encontrar una forma de generar ingresos. Pensó en sus habilidades. Sabía coser, sabía cocinar, sabía limpiar. Quizás podría ofrecer sus servicios en el pueblo. Una mañana, 2 semanas después de su llegada, Catalina se vistió con su mejor vestido, se recogió el cabello cuidadosamente y caminó los 5 kilómetros hasta Villa Esperanza. El pueblo era pequeño pero activo. Había una plaza central con una iglesia blanca, varias tiendas, una posada, una herrería. Catalina entró en la tienda general, donde una mujer robusta de unos 50 años atendía el mostrador. «Buenos días», saludó Catalina. «Soy Catalina Mendoza. Heredé la hacienda Esperanza Verde». La mujer la miró con interés renovado. «Ah, sí. Todo el mundo ya ha oído hablar de usted. Soy Marta Jiménez. ¿En qué puedo ayudarla?» «Estoy buscando trabajo. Sé coser muy bien. Puedo hacer ropa, reparar prendas, bordar. ¿Conoce a alguien que pueda necesitar estos servicios?» Marta la evaluó con la mirada. «¿Qué tan bien cose?» Catalina sacó de su bolso un pañuelo que había bordado la noche anterior, trabajando a la luz de la lámpara. Tenía un diseño delicado de flores y enredaderas, cada puntada perfecta y uniforme. Marta tomó el pañuelo y lo examinó de cerca. Su expresión cambió de escéptica a impresionada. «Esto es trabajo fino, muy fino. Puedo hacer vestidos completos, ropa de cama, manteles, cualquier cosa que necesiten», ofreció Catalina. Marta pensó por un momento. «Mi hija se casa dentro de 3 meses. Necesita un vestido de novia. Los que venden en la ciudad son muy caros o muy simples. ¿Podría hacer uno?» El corazón de Catalina dio un salto. Por supuesto, sería un honor. Discutieron detalles, medidas, diseño. Acordaron un precio, 1,000 reales. Era dinero suficiente para que Catalina pudiera comprar provisiones para al menos 2 meses. Además, Marta prometió recomendarla con otras mujeres del pueblo. Catalina regresó a la hacienda con paso ligero, sintiendo esperanza renovada. Tenía trabajo, tenía un propósito, tenía una forma de sostenerse. Esa tarde, mientras cepillaba a Coraje, le contó las buenas noticias. «Vamos a estar bien. Voy a coser un vestido de novia, y eso nos dará tiempo para pensar en qué más podemos hacer». El caballo empujó su hocico contra el hombro de Catalina, un gesto que ella había aprendido a reconocer como afecto. Ella sonrió y acarició su cuello. «Sabes, he estado pensando. Cuando estés completamente recuperado, me gustaría aprender a montarte. Podríamos explorar la propiedad juntos, ver qué más hay por descubrir». Coraje resopló suavemente, como si estuviera de acuerdo. Los siguientes días, Catalina dividió su tiempo entre trabajar en el vestido de novia y continuar mejorando la hacienda. También dedicaba cada vez más tiempo a Coraje, no solo alimentándolo y cepillándolo, sino también trabajando en ejercicios básicos. Había encontrado en el cobertizo una silla de montar vieja y arreos. Los limpió y reparó lo mejor que pudo. Luego, con paciencia infinita, comenzó a acostumbrar a Coraje al peso de la silla. El primer día que intentó ponerla sobre el lomo del caballo, Coraje se asustó y retrocedió violentamente. Catalina no insistió. Simplemente dejó la silla cerca para que el animal se acostumbrara a su presencia. Día tras día, acercaba la silla un poco más. Dejaba que Coraje la oliera, la investigara. Finalmente, una semana después, logró colocarla sobre su lomo por unos segundos antes de quitarla. Coraje temblaba, pero no había huido. Era progreso. «Vamos despacio», le aseguraba Catalina. «Sin prisa. Cuando estés listo, estarás listo.
Pero en el fondo Catalina anhelaba ese momento, anhelaba la libertad que imaginaba que sentiría cabalgando por sus propias tierras, el viento en su cara, el mundo abriéndose ante ella. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín arrancando maleza, escuchó el sonido de cascos acercándose por el camino. Se levantó, limpiándose las manos en el delantal, y vio a un hombre a caballo deteniéndose frente a la casa. Era un hombre de unos 30 y tantos años, de hombros anchos y rostro curtido por el sol. Vestía ropa de trabajo pero limpia, y su caballo era un animal hermoso y bien cuidado. «Buenas tardes», saludó quitándose el sombrero. «¿Usted es la nueva dueña de la hacienda?» «Sí, soy Catalina Mendoza». El hombre desmontó y se acercó con una sonrisa amable. «Soy Tomás Herrera. Tengo la propiedad vecina, unos 3 kilómetros hacia el este. Quería darle la bienvenida y ofrecerle mi ayuda si necesita algo». Catalina lo estudió con cuidado. Había aprendido a desconfiar de las intenciones de la gente, especialmente de los hombres, pero había algo en la expresión abierta de Tomás, en la sinceridad de su mirada que la hizo relajarse un poco. «Es muy amable de su parte, señor Herrera. Por favor, llámeme Tomás. Conocí a su tío Sebastián. Era un buen hombre, aunque muy solitario en los últimos años. Me alegra saber que la propiedad está en buenas manos nuevamente». Conversaron brevemente sobre la región, sobre los desafíos de mantener una hacienda, sobre los recursos disponibles en el pueblo. Tomás era informativo sin ser entrometido, amable sin ser excesivo. Antes de irse señaló hacia el establo. «Vi que tiene un caballo. Si necesita ayuda con herraje o cuidados veterinarios, tengo experiencia. No le cobraría nada. Sería solo de buen vecino». Catalina agradeció la oferta, y Tomás se fue con una promesa de volver a visitarla pronto para ver cómo estaba progresando. Esa noche, mientras Catalina se preparaba para dormir, pensó en lo extraño que era su nueva vida. Hace un mes estaba siendo expulsada de su hogar sin futuro, sin esperanza. Ahora tenía tierras, tenía un caballo que se estaba convirtiendo en su compañero, tenía trabajo, tenía vecinos amables. La vida podía cambiar tan rápido, para mal o para bien. Y por primera vez, Catalina se permitió creer que quizás, solo quizás, lo peor había quedado atrás. El mes siguiente trajo una transformación notable tanto a la hacienda como a Catalina misma. El vestido de novia que estaba confeccionando para la hija de Marta avanzaba hermosamente. Cada puntada era perfecta, cada detalle cuidadosamente considerado, pero las mañanas las dedicaba completamente a Coraje. El caballo había ganado peso considerable. Su pelaje brillaba ahora con un tono castaño rojizo profundo después de semanas de cepillado diario y buena alimentación. Los músculos se habían desarrollado en sus patas y cuartos traseros, y sus ojos ya no mostraban ese miedo constante que tenían cuando Catalina lo encontró. La relación entre ellos había evolucionado de desconfianza mutua a algo que Catalina solo podía describir como amistad. Coraje buscaba su compañía activamente ahora. Cuando ella entraba al establo, el caballo caminaba hacia ella con paso seguro, empujando su hocico contra su hombro en un saludo que se había vuelto ritual. Catalina había logrado colocar la silla sobre su lomo sin que Coraje se asustara. El caballo la toleraba, aunque todavía se ponía tenso cuando sentía el peso. Pero aún no había intentado montarlo. Sabía que ese paso requería más confianza, más preparación. Tomás había visitado 3 veces más durante ese mes. Cada visita era casual, amigable. Traía información útil sobre la región, consejos sobre el mantenimiento de la propiedad, ofertas de ayuda que nunca parecían tener segundas intenciones. En su tercera visita, había examinado a Coraje con ojo experto. «Es un caballo magnífico», había dicho admirado. «Tiene buena conformación. Con el cuidado que le está dando, se convertirá en un animal excepcional». «¿Cree que podré montarlo pronto?», había preguntado Catalina. Tomás había considerado la pregunta cuidadosamente. «Depende del caballo. Algunos están listos rápido, otros necesitan más tiempo. Pero veo cómo la mira, cómo responde a usted. Hay confianza allí. Cuando llegue el momento, lo sabrá».
Esas palabras habían quedado con Catalina. Cuando llegue el momento, lo sabrá. El momento llegó una mañana clara de principios de junio. Catalina había terminado de cepillar a Coraje y estaba colocando la silla sobre su lomo como hacía cada día, cuando el caballo giró la cabeza y la miró directamente. Había algo diferente en esos ojos oscuros, algo que Catalina interpretó como disposición, como invitación. ¿Estás listo?, preguntó en voz baja, su corazón latiendo más rápido. Coraje resopló suavemente y volvió a mirar hacia adelante, quieto como una estatua. Con manos temblorosas, Catalina ajustó la cincha de la silla, asegurándose de que estuviera firme pero no demasiado apretada. Luego, respirando profundamente, puso el pie en el estribo. Coraje se tensó, pero no se movió. Catalina se impulsó hacia arriba, balanceándose sobre el estribo por un momento, antes de pasar la pierna por encima y sentarse en la silla. Por un instante, nada sucedió. Catalina estaba sentada sobre Coraje por primera vez, sintiendo el calor del animal bajo ella, sintiendo la fuerza contenida en esos músculos. Entonces Coraje dio un paso, solo uno, tentativo, probando, luego otro. «Buen chico», susurró Catalina, acariciando su cuello. «Muy buen chico». Caminaron así dentro del establo durante varios minutos, pasos lentos, cuidadosos. Catalina no intentó dirigirlo, solo dejó que Coraje se acostumbrara a la sensación de llevar a alguien sobre su lomo. Cuando finalmente desmontó, las piernas le temblaban de emoción y nervios. Abrazó el cuello de Coraje, sintiendo lágrimas de alegría correr por sus mejillas. Lo logramos juntos. Durante la siguiente semana, Catalina montó a Coraje todos los días, aumentando gradualmente el tiempo y la distancia. Primero dentro del establo, luego en el corral cercado que había reparado, finalmente en el área inmediata alrededor de la casa. Coraje respondía a sus indicaciones con sensibilidad creciente. Un ligero toque de las riendas, un cambio en el peso de su cuerpo, y el caballo respondía. Era como si pudieran comunicarse sin palabras, solo a través del contacto, del movimiento compartido. Catalina se sentía más viva durante esas cabalgatas que en cualquier otro momento de su vida. El viento en su cara, el movimiento rítmico del caballo bajo ella, la sensación de libertad absoluta. Era embriagador. Una mañana, 2 semanas después de su primera cabalgata exitosa, Catalina tomó una decisión. Era hora de explorar más allá de los límites inmediatos de la casa. Quería ver su propiedad completa, conocer cada rincón de las 150 hectáreas que ahora le pertenecían. Preparó una pequeña bolsa con agua y algo de comida por si acaso. Ensilló a Coraje, quien esperaba con paciencia evidente, y montó con la confianza que había desarrollado durante semanas de práctica. «Vamos a explorar», le dijo al caballo, acariciando su cuello. «Quiero ver qué secretos esconde nuestra tierra». Salieron al trote suave, siguiendo un sendero que se adentraba en la parte norte de la propiedad. El paisaje era hermoso. Árboles dispersos, pasto alto que se mecía con la brisa, flores silvestres de colores brillantes salpicando el verde. Catalina se sentía en paz, completamente presente en el momento. No pensaba en su pasado doloroso, no se preocupaba por el futuro incierto. Solo existía ese instante, ella, el caballo, la tierra bajo el cielo infinito. Cabalgaron durante casi 1 hora, subiendo colinas suaves, bordeando un pequeño bosque de árboles retorcidos. Catalina iba memorizando puntos de referencia, creando un mapa mental de su propiedad. Fue cuando descendían por una pendiente moderada hacia lo que parecía ser un valle pequeño, que Catalina notó algo extraño. El suelo cambiaba de color en ciertas áreas, mostrando tonos rojizos y ocres entre el verde del pasto. «Formaciones rocosas interesantes», murmuró, dirigiendo a Coraje hacia una de esas áreas. El valle se abría ante ellos y Catalina vio que en el centro corría un arroyo, o más bien lo que alguna vez había sido un arroyo. Ahora era solo un lecho seco, con rocas expuestas y arena. Decidió acercarse para investigar. Quizás durante la temporada de lluvias el agua corría allí. Sería bueno saberlo para planificar el uso de la tierra.
Desmontó cerca del lecho seco y ató las riendas de Coraje a un arbusto bajo. El caballo inmediatamente comenzó a mordisquear el pasto cercano, contento. Catalina caminó hacia el arroyo seco, observando las formaciones rocosas con curiosidad. Había rocas de diferentes colores y texturas, algunas lisas por años de erosión del agua, otras ásperas y angulares. Se agachó para examinar una roca particularmente interesante cuando escuchó el sonido. Un siseo seco, inconfundible. Catalina se congeló, su corazón deteniéndose por un instante. Conocía ese sonido. Giró la cabeza lentamente y la vio. Una serpiente de cascabel, enrollada entre las rocas a menos de 2 metros de distancia, la cola levantada vibrando en advertencia. Antes de que pudiera reaccionar, Coraje también la vio. El caballo relinchó agudamente, un sonido de terror puro. Tiró de las riendas con tanta fuerza que el arbusto se arrancó de raíz. «¡Coraje, no!», gritó Catalina, pero era demasiado tarde. El caballo se encabritó violentamente, girando sobre sus patas traseras. Catalina corrió hacia él, intentando calmarlo, pero Coraje estaba completamente presa del pánico. El caballo giró bruscamente, sus patas traseras resbalando en las rocas sueltas del lecho del arroyo. Catalina estaba demasiado cerca. El flanco de Coraje la golpeó con fuerza, lanzándola hacia atrás. Catalina cayó pesadamente, su cabeza golpeando contra algo duro. El dolor explotó en su cráneo, agudo y cegador. Rodó por la pendiente del lecho del arroyo, su cuerpo chocando contra rocas, hasta detenerse finalmente en el fondo. Por un momento, todo fue silencio y oscuridad. Luego, lentamente, la conciencia regresó. Catalina abrió los ojos, viendo el cielo azul arriba girando ligeramente. Intentó sentarse y el dolor la atravesó como un rayo. Su tobillo izquierdo gritaba agonía. Cuando intentó moverlo, el dolor fue tan intenso que casi la hizo desmayar, torcido, posiblemente roto. «¡Coraje!», llamó con voz débil, pero el caballo había desaparecido. Podía escuchar el sonido de cascos alejándose rápidamente, el relincho asustado del animal perdiéndose en la distancia. Catalina intentó ponerse de pie, pero el tobillo cedió inmediatamente. Cayó de nuevo jadeando por el dolor. Miró a su alrededor evaluando la situación. Estaba sola, herida, en medio de su propiedad a más de 1 hora de camino de la casa. Nadie sabía dónde estaba. Coraje había huido, aterrorizado. El sol ya estaba alto en el cielo. Pronto comenzaría a descender. El pánico comenzó a trepar por su garganta, pero Catalina lo empujó hacia abajo. Entrar en pánico no ayudaría. Necesitaba pensar, necesitaba encontrar una solución. Fue entonces cuando vio el brillo. Estaba acostada de lado en el lecho del arroyo, su mejilla presionada contra la arena y las rocas. Y allí, a centímetros de su cara, algo brillaba con una luz verde intensa bajo el sol. Catalina extendió la mano, ignorando el dolor que el movimiento causaba en su cuerpo magullado, y tocó el objeto brillante. Era una piedra, parcialmente enterrada en la arena. La sacó con dedos temblorosos y la sostuvo a la luz. Era del tamaño de un huevo de gallina, pesada, con facetas naturales que capturaban la luz del sol y la refractaban en destellos verdes brillantes. Incluso cubierta de tierra, era hermosa, hipnótica. Catalina había visto joyas antes, había admirado las que las señoras ricas usaban en la ciudad, pero nunca había visto nada como esto. El verde era profundo, intenso, vivo, como si la piedra contuviera luz propia. ¿Qué era? ¿Vidrio coloreado? ¿Algún tipo de cuarzo? Pero el peso, la forma en que brillaba, parecía diferente. Guardó la piedra en el bolsillo de su falda, apretándola contra su cuerpo. Luego intentó nuevamente ponerse de pie, usando una roca grande como apoyo. El dolor era insoportable, pero logró pararse sobre una pierna. Miró alrededor buscando algo que pudiera usar como bastón. Encontró una rama caída, lo suficientemente gruesa y larga. No era ideal, pero serviría. Comenzó el lento y agonizante camino de regreso a la casa. Cada paso era una tortura. El tobillo palpitaba con dolor que le nublaba la visión.
El sol caía implacable sobre ella y pronto estaba empapada en sudor. Había caminado quizás 100 metros cuando escuchó los cascos. Catalina levantó la vista, esperando ver a Coraje regresando. Pero no era su caballo. Era otro caballo más grande, de color negro, y sobre él venía un jinete. Mientras la figura se acercaba, Catalina reconoció a Tomás. El hombre desmontó de un salto cuando la vio, su rostro mostrando alarma. «Catalina, ¿qué pasó?» «Me caí. Mi caballo se asustó con una serpiente. No puedo caminar». Las palabras salieron entrecortadas, el dolor y el alivio mezclándose en su voz. Tomás la examinó rápidamente, sus manos expertas pero gentiles revisando su tobillo. «Está muy hinchado. Necesitamos llevarte de vuelta y tratarlo». «¿Cómo me encontraste?», preguntó Catalina, mientras Tomás la ayudaba a montar en su caballo. «Tu caballo apareció en mi propiedad hace media hora, sin jinete, claramente asustado. Supe que algo malo había pasado. Lo seguí de vuelta y él me trajo hasta aquí». Catalina sintió lágrimas llenar sus ojos. Coraje no la había abandonado. Había ido a buscar ayuda. Había traído a Tomás. El viaje de regreso fue lento y doloroso, pero finalmente llegaron a la hacienda. Coraje estaba allí, esperando en el corral, relinchando suavemente cuando los vio llegar. Tomás ayudó a Catalina a entrar a la casa y la sentó en una silla. Examinó su tobillo nuevamente, con más cuidado esta vez. «No creo que esté roto, pero es un esguince grave. Necesita mantenerlo elevado y frío. ¿Tiene hielo?». Catalina negó con la cabeza. Tomás asintió. «Voy a buscar agua fría del pozo. Eso ayudará». Mientras él salía, Catalina recordó la piedra en su bolsillo. La sacó y la miró nuevamente. Bajo la luz que entraba por la ventana, brillaba aún más intensamente. Cuando Tomás regresó con agua fría y paños, notó la piedra en la mano de Catalina. Sus ojos se agrandaron. «¿Dónde encontró eso?». «Donde me caí. Estaba en el lecho del arroyo seco». Catalina le mostró la piedra. «¿Sabes qué es?». Tomás la tomó con cuidado sosteniéndola a la luz, girándola para examinar todos sus ángulos. Su expresión era de asombro creciente. «Catalina, creo que esto es una esmeralda. Y si estoy en lo cierto, es una esmeralda muy valiosa». Las palabras de Tomás quedaron suspendidas en el aire como algo tangible. Catalina lo miró sin comprender completamente. «¿Una esmeralda? ¿Estás seguro?». Tomás seguía examinando la piedra con cuidado, girándola bajo la luz. «No soy especialista, pero mi padre trabajó en minas cuando era joven. Me enseñó a reconocer piedras preciosas. El color, el peso, la forma en que refracta la luz, todo indica que es una esmeralda. Y grande». Catalina sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. El dolor en su tobillo parecía distante de repente, insignificante comparado con lo que Tomás estaba sugiriendo. ¿Cuánto podría valer algo así? Tomás negó con la cabeza lentamente. «No lo sé con certeza, pero si es real, y de esta calidad, puede valer una fortuna. Necesita que un especialista la evalúe». Colocó la piedra de vuelta en la mano de Catalina con cuidado, como si fuera algo sagrado. «Pero primero, necesitamos cuidar ese tobillo». Pasó la siguiente hora preparando compresas frías, vendando el tobillo de Catalina con tiras de tela limpia, asegurándose de que estuviera elevado y cómodo. Trabajaba con eficiencia silenciosa, sus manos gentiles, pero firmes. Cuando terminó, preparó té en el fogón de leña. Catalina lo observaba moverse por su cocina con familiaridad cómoda y se dio cuenta de cuánto había llegado a confiar en este hombre en tan poco tiempo. «Gracias», dijo cuando él le entregó una taza humeante. «Por encontrarme, por ayudarme. No sé qué habría hecho si...». «No tienes que agradecerme», interrumpió Tomás suavemente. «Es lo que hacen los vecinos, es lo que hacen los amigos». Se sentó en una silla frente a ella, sosteniendo su propia taza de té. «Pero necesitamos hablar sobre esa piedra. Si realmente es una esmeralda de ese tamaño, estás en una posición delicada». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que cuando la gente se entere, y se enterarán eventualmente, vendrán problemas. Gente que querrá comprártela por menos de lo que vale.
gente que intentará engañarte, incluso gente que podría intentar quitártela por la fuerza. Catalina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué debería hacer? Primero, no le digas a nadie sobre esto todavía. Segundo, necesitas ir a la ciudad grande, encontrar un evaluador confiable, alguien con reputación establecida. Tercero, hizo una pausa. Necesitas tener mucho cuidado con en quién confías. Catalina lo miró directamente a los ojos. ¿Puedo confiar en ti? Tomás sostuvo su mirada sin vacilar. Sí, puedes. No quiero nada de ti, Catalina, solo quiero que estés segura. Algo en la sinceridad de su voz, en la firmeza de su mirada, hizo que Catalina le creyera completamente. Tú también me importas, admitió suavemente. Esa noche, después de que Tomás se fuera con la promesa de regresar al día siguiente para ver cómo estaba, Catalina se quedó despierta durante horas. El tobillo le dolía a pesar del vendaje, pero su mente estaba demasiado activa para dormir. Sostenía la esmeralda en su mano, observando cómo capturaba la luz de la lámpara de aceite, lanzando destellos verdes sobre las paredes. Era hermosa, hipnótica y potencialmente la solución a todos sus problemas económicos, pero también era, como Tomás había advertido, potencialmente peligrosa. Los siguientes 3 días fueron de recuperación forzada. El tobillo mejoraba lentamente, pero Catalina todavía no podía caminar sin dolor considerable. Tomás venía 2 veces al día, trayendo comida, cambiando los vendajes, asegurándose de que estuviera bien. También cuidaba de Coraje, alimentaba al caballo, lo cepillaba, lo ejercitaba suavemente. Catalina observaba desde la ventana, viendo cómo Tomás hablaba con el animal con la misma gentileza que usaba con ella. «Se siente culpable», le dijo Tomás un día, refiriéndose a Coraje. «Sabe que te lastimaste. Los caballos son más inteligentes de lo que la gente piensa». Catalina llamó a Coraje hasta la ventana. El caballo vino, empujando su hocico contra su mano extendida. «No fue tu culpa», le susurró. «Fue la serpiente. Tú me salvaste trayendo a Tomás». El 4.º día, Catalina podía caminar con ayuda de un bastón que Tomás había hecho para ella. El 5.º día, decidió que era hora de actuar. «Necesito ir a la ciudad», le dijo a Tomás cuando él llegó esa mañana. «A evaluar la piedra». Tomás asintió. «Pensé que dirías eso. La ciudad más cercana con joyeros confiables es Vitoria da Conquista. Está a un día de viaje en autobús. Podría llevarte si quieres». Catalina aceptó agradecida. Prepararon el viaje para 2 días después, dándole a su tobillo un poco más de tiempo para sanar. La mañana de la partida amaneció clara y fresca. Catalina se vistió con su mejor vestido. Se recogió el cabello cuidadosamente y guardó la esmeralda en una pequeña bolsa de tela que colgó de su cuello, escondida bajo la ropa. Tomás llegó temprano con una camioneta prestada. Había preparado un asiento cómodo para Catalina con mantas y almohadas. La ayudó a subir con cuidado de no lastimar su tobillo todavía sensible. Coraje los observaba desde el corral, relinchando suavemente. Catalina le había explicado que volvería pronto, aunque sabía que el caballo no podía entender las palabras, pero quizás entendía el tono, la intención. El viaje fue largo pero no desagradable. Tomás era un compañero conversador, compartiendo historias sobre la región, sobre su propia vida. Catalina aprendió que había perdido a su esposa 5 años atrás por complicaciones en el parto, que había estado solo desde entonces, dedicado completamente a su propiedad. «¿Nunca pensaste en volver a casarte?», preguntó Catalina. Tomás miró hacia el camino adelante. «Pensé que no encontraría a alguien que me hiciera sentir de nuevo, que era mejor estar solo que conformarme con menos de lo que tuve». Había algo en la forma en que lo dijo, en la mirada que le dirigió brevemente, que hizo que el corazón de Catalina latiera un poco más rápido. Llegaron a Vitoria da Conquista al atardecer. Era una ciudad considerablemente más grande que Villa Esperanza, con calles pavimentadas, edificios de varios pisos, tiendas con vitrinas de vidrio. Tomás conocía una posada limpia y respetable donde podían quedarse. Alquiló 2 habitaciones separadas,
dejando claro sin palabras que respetaba la reputación de Catalina. Esa noche, Catalina apenas durmió. La esmeralda parecía quemar contra su pecho donde la mantenía escondida. Mañana sabría la verdad. Mañana su vida podría cambiar completamente. Otra vez. A la mañana siguiente, Tomás la llevó a la joyería más establecida de la ciudad. La tienda tenía un letrero elegante: Ferreira e Hijos, joyeros desde 1842. Entraron a un espacio elegante con vitrinas de vidrio mostrando joyas hermosas. Un hombre mayor, robusto, con anteojos gruesos y dedos llenos de anillos, se acercó. «Buenos días, soy Augusto Ferreira. ¿En qué puedo servirles?» Catalina respiró profundamente. «Necesito que evalúe algo para mí». Sacó la esmeralda de su bolsa y la colocó sobre el mostrador de terciopelo negro. El cambio en la expresión de Augusto fue instantáneo. Sus ojos se agrandaron detrás de los anteojos gruesos. Tomó la piedra con manos que temblaban ligeramente. La sostuvo a la luz. Sacó una lupa de joyero y la examinó minuciosamente. El silencio se extendió. Catalina podía escuchar su propio corazón latiendo. Tomás estaba tenso a su lado, observando cada movimiento del joyero. Finalmente, Augusto bajó la lupa. Su rostro intentaba mantener una expresión neutral, pero Catalina podía ver la codicia brillando en sus ojos. «Es una esmeralda», confirmó con voz que intentaba sonar casual. «De calidad razonable. ¿Dónde la consiguió?» «Es una herencia familiar», mintió Catalina suavemente, siguiendo el consejo que Tomás le había dado. «¿Cuánto vale?» Augusto hizo un gesto desdeñoso. «El mercado de esmeraldas es muy variable. Esta tiene algunas inclusiones. El color no es el más deseado. Podría ofrecerle, digamos, 500 reales». Catalina no sabía mucho sobre piedras preciosas, pero había visto la reacción inicial de Augusto. Había visto la codicia. 500 reales parecían muy poco para provocar esa reacción. «Necesito pensarlo», dijo Catalina, extendiendo la mano para recuperar la esmeralda. Augusto vaciló por un momento, como si no quisiera devolverla. Luego, con una sonrisa forzada, la colocó en la palma de Catalina. «Podría subir a 600 reales. Es mi última oferta». «Lo pensaré», repitió Catalina, guardando la piedra en su bolsa. «Gracias por su tiempo». Una vez fuera de la tienda, Tomás la guió rápidamente por la calle. «Hiciste bien». Ese hombre estaba mintiendo descaradamente. «Esa piedra vale mucho más que 600 reales». «¿Cómo lo sabes?» «Por su reacción, por la forma en que miraba la piedra. Conozco la codicia cuando la veo». Tomás se detuvo en una esquina. «Hay otro joyero en esta ciudad, uno más joven, con mejor reputación. Un amigo mío hizo negocios con él. Se llama Gabriel Mendoza. Vamos a verlo». La joyería de Gabriel Mendoza era más pequeña pero más elegante. El hombre que los recibió era joven, de unos 30 años, con expresión seria pero honesta. Cuando Catalina mostró la esmeralda, Gabriel la examinó con el mismo cuidado que Augusto, pero su reacción fue diferente. No intentó ocultar su asombro. «Señora, esto es excepcional. Una esmeralda colombiana de al menos 40 quilates en bruto. El color es magnífico. Las inclusiones son mínimas. ¿Puedo preguntar dónde la consiguió?» Catalina repitió la historia de la herencia familiar. Gabriel asintió, sin cuestionar. «Entiendo. Bien, debo ser honesto con usted. Esta piedra vale considerablemente más de lo que puedo pagar. Estamos hablando de al menos 8.000 reales, posiblemente más si se la pida correctamente». Catalina sintió que las rodillas se le debilitaban. Tomás la sostuvo discretamente por el codo. «¿8.000 reales?» repitió con voz débil. «Como mínimo. Si me permite un consejo, no la venda todavía. Llévela a la capital, a una casa de subastas especializada. Allí obtendrá el verdadero valor. Puedo darle nombres de contactos confiables si gusta». Catalina aceptó la información agradecida. Gabriel escribió varios nombres y direcciones en un papel, se lo entregó y se despidió con una reverencia cortés. En la calle, Catalina tuvo que sentarse en un banco. La cabeza le daba vueltas. 8.000 reales, susurró.
Tomás, eso es más dinero del que he visto en toda mi vida. Y probablemente hay más, dijo Tomás suavemente. Donde encontraste una, puede haber otras. Catalina levantó la vista bruscamente. ¿Crees que debería volver a buscar? Creo que deberías explorar esa área con cuidado, pero no sola, y no hasta que tu tobillo esté completamente curado. Regresaron a la posada en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Esa noche, durante la cena, Tomás finalmente habló. Catalina, necesito decirte algo. Cuando la noticia de esto se esparza, y se esparcirá eventualmente, vendrán problemas. Gente que querrá aprovecharse, hombres que verán a una mujer sola con riqueza y pensarán que pueden manipular o peor. ¿Qué sugieres? Sugiero que seas muy cuidadosa, que no confíes en nadie fácilmente y que, hizo una pausa, me permitas ayudarte. No quiero nada a cambio, solo quiero asegurarme de que estés protegida. Catalina lo miró a los ojos. ¿Por qué haces esto por mí? Apenas me conoces. Tomás sostuvo su mirada. Porque eres una buena persona que ha pasado por mucho, porque mereces que algo bueno te suceda sin que alguien intente arruinarlo, y porque... Se detuvo como si estuviera decidiendo si continuar. Porque me importas. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Catalina sintió calor subir a sus mejillas. Tú también me importas, admitió suavemente. El viaje de regreso al día siguiente fue diferente. Había una nueva intimidad entre ellos, una comprensión tácita de que algo estaba cambiando en su relación. Cuando llegaron a la hacienda, Coraje los recibió con relinchos alegres. Catalina abrazó el cuello del caballo, sintiendo gratitud profunda por este animal que la había llevado sin saberlo hasta su fortuna. Los siguientes días, Catalina los pasó pensando. Tenía decisiones importantes que tomar. ¿Debería vender la esmeralda? ¿Debería buscar más? ¿Cómo protegerse de las amenazas que Tomás había mencionado? Fue Tomás quien sugirió el siguiente paso. Antes de hacer cualquier cosa, deberías registrar legalmente tu descubrimiento. Ir a la capital, hablar con un abogado, asegurarte de que cualquier mineral encontrado en tu tierra te pertenece legalmente. Tenía sentido. Catalina decidió hacer exactamente eso. Pero antes de que pudiera organizar el viaje, la noticia se filtró. Augusto Ferreira, el joyero codicioso, no había podido mantener la boca cerrada. Le había contado a un socio sobre la esmeralda excepcional que una mujer del campo le había mostrado. El socio se lo contó a otro, y así, como fuego en pasto seco, la noticia se extendió. En menos de una semana, toda Villa Esperanza sabía que Catalina Mendoza había encontrado una esmeralda valiosa en su propiedad. El cambio fue inmediato y perturbador. Gente que nunca le había dirigido la palabra aparecía en su puerta con sonrisas falsas y ofertas de ayuda. Hombres que nunca la habían mirado dos veces de repente mostraban interés romántico. Comerciantes le ofrecían crédito ilimitado. Pero lo más preocupante fueron las miradas. Miradas de envidia, de codicia, de cálculo. Catalina podía sentirlas cuando iba al pueblo. Podía ver las conversaciones que se detenían cuando ella pasaba. Una noche, una semana después de que la noticia se esparciera, Catalina despertó con el sonido de pasos en la galería. Se levantó silenciosamente, tomó el rifle viejo de su tío que había encontrado en un armario y se acercó a la ventana. Había dos figuras oscuras intentando forzar la puerta principal. El corazón de Catalina latía tan fuerte que pensó que los intrusos podrían escucharlo. Con manos temblorosas, abrió la ventana y disparó el rifle al aire. El estallido rompió el silencio de la noche. Las figuras huyeron corriendo, desapareciendo en la oscuridad. Catalina se quedó temblando, el rifle todavía en sus manos. Coraje relinchaba nerviosamente en el establo. Todo estaba en silencio nuevamente, pero ella sabía que no podía quedarse sola. A la mañana siguiente, Tomás apareció temprano como siempre. Cuando Catalina le contó lo sucedido, su rostro se puso serio. No puedes quedarte sola aquí. Es demasiado peligroso. ¿Qué sugieres? ¿Que abandone mi hogar? No, sugiero que me quede aquí, en el establo o en una de las habitaciones de la casa, solo hasta que esto se calme o hasta que hayas asegurado todo legalmente.
Catalina sabía que era lo correcto, pero también sabía cómo se vería. Una viuda viviendo con un hombre que no era su esposo. Las habladurías serían despiadadas. Como si leyera sus pensamientos, Tomás agregó: «Sé lo que la gente dirá, pero tu seguridad es más importante que los chismes». Catalina asintió lentamente. «Está bien. Puedes quedarte en la habitación del segundo piso, la que está al final del pasillo». Esa misma tarde, Tomás trajo sus cosas. No era mucho: ropa, algunas herramientas, su rifle. Se instaló en la habitación designada y esa noche, por primera vez desde el intento de robo, Catalina durmió tranquila sabiendo que no estaba sola. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Tomás se levantaba antes del amanecer, cuidaba de los caballos y revisaba el perímetro de la propiedad. Catalina preparaba el desayuno para ambos y comían juntos en la cocina mientras planeaban el día. Era extrañamente doméstico, casi como estar casados, aunque ambos mantenían una distancia respetuosa. Tomás nunca entraba a la habitación de Catalina, siempre tocaba antes de entrar a cualquier espacio donde ella pudiera estar. Era caballeroso hasta el extremo, pero Catalina notaba las miradas, la forma en que los ojos de Tomás se demoraban en ella cuando pensaba que no estaba mirando, la forma en que su voz se suavizaba cuando le hablaba, y ella sentía lo mismo, una atracción creciente, un deseo de cerrar la distancia entre ellos. Pero había demasiado en juego. Necesitaba mantener la cabeza clara. Una semana después de que Tomás se mudara, llegó la amenaza más seria. Un hombre apareció a caballo una tarde. Era bien vestido, con traje caro y sombrero de ala ancha. Montaba un caballo negro magnífico. Detrás de él venían dos hombres más, claramente guardaespaldas. Catalina estaba en el jardín cuando llegaron. Tomás salió inmediatamente de la casa, colocándose entre ella y los visitantes. El hombre bien vestido desmontó con movimientos elegantes. «Buenas tardes, soy Lucio Tavares. Vengo de Salvador». Su voz era suave, educada, pero había algo en sus ojos que hizo que Catalina se pusiera en guardia inmediatamente. «¿En qué puedo ayudarlo, señor Tavares?», preguntó manteniendo la voz firme. Lucio sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «He oído hablar de su descubrimiento. Una esmeralda notable, según me han dicho. Estoy aquí para hacer una propuesta de negocios». «No estoy interesada en vender», respondió Catalina rápidamente. «Oh, no estoy hablando de comprar la piedra. Estoy hablando de algo mucho más lucrativo». Lucio caminó unos pasos, mirando alrededor de la propiedad con ojos evaluadores. «Donde hay una esmeralda, generalmente hay más. Posiblemente una mina completa. Lo que propongo es una sociedad. Yo proporciono el capital y la experiencia para explotar adecuadamente los recursos minerales de su tierra. Usted proporciona la tierra. Dividimos las ganancias, 70% para mí, 30% para usted». Catalina sintió indignación subir en su pecho. «¿70%? ¡Es mi tierra!». Lucio se encogió de hombros. «Pero usted no tiene el conocimiento ni los recursos para extraer las esmeraldas adecuadamente. Sin mí, esa riqueza se quedará enterrada. Con mi ayuda, al menos obtiene 30% de algo en vez de 100% de nada». «La respuesta es no», dijo Catalina firmemente. La expresión de Lucio se endureció. «Señora Mendoza, está cometiendo un error. Una mujer sola no puede manejar una operación minera. Necesita protección, necesita experiencia, necesita capital. Estoy ofreciéndole todo eso». «Y yo estoy rechazando su oferta», repitió Catalina. «Ahora, por favor, retírese de mi propiedad». Lucio la miró durante un largo momento. Luego su mirada se deslizó hacia Tomás, quien no había dicho una palabra, pero cuya postura era claramente protectora. «Ya veo cómo son las cosas aquí», dijo Lucio con una sonrisa desagradable. «Bien, señora Mendoza, espero que no se arrepienta de esta decisión. La vida puede volverse muy complicada para quienes rechazan ayuda bien intencionada». Montó su caballo y se fue con sus guardaespaldas, pero la amenaza velada quedó flotando en el aire como humo tóxico. Cuando desaparecieron por el camino, Catalina sintió que las piernas le temblaban. Tomás la sostuvo suavemente por el brazo.
Ese hombre es peligroso, dijo con voz tensa. Conozco su tipo. No aceptará un no como respuesta. ¿Qué debería hacer? Lo que habíamos planeado. Ir a la capital, legalizar todo, asegurar tus derechos, pero necesitamos hacerlo pronto, antes de que Lucio decida tomar medidas más drásticas. Esa noche, mientras cenaban, Tomás propuso un plan. Mañana vamos a la capital, los dos. Dejamos a Coraje y a mi caballo al cuidado de don Julio. El viaje tomará 3 días en cada dirección, más el tiempo que necesitemos allá. Pero es necesario. Catalina estuvo de acuerdo. Pasó la noche preparando lo necesario. La esmeralda guardada en una bolsa que llevaría siempre consigo, documentos de la propiedad, el dinero que le quedaba. Partieron al amanecer en autobús. El viaje fue largo y cansado, pero Catalina lo soportó con determinación. Tenía demasiado en juego para quejarse de incomodidades menores. Salvador era una ciudad enorme, bulliciosa e intimidante. Catalina nunca había visto tantas personas, tantos edificios, tanto movimiento. Se aferró al brazo de Tomás mientras navegaban por las calles atestadas. Tomás la llevó primero a un abogado que le habían recomendado, el doctor Alberto Méndez, especialista en derecho minero. Su oficina estaba en un edificio elegante en el centro de la ciudad. El doctor Méndez era un hombre de unos 50 años, de cabello gris y modales profesionales. Escuchó la historia de Catalina con atención, examinó la esmeralda con interés y revisó los documentos de la propiedad meticulosamente. Señora Mendoza, usted tiene un caso muy claro. La propiedad es suya, registrada legalmente. Por lo tanto, cualquier mineral encontrado en el subsuelo también le pertenece. Lo que necesitamos hacer es registrar formalmente el descubrimiento y obtener los permisos de explotación minera. ¿Cuánto costará eso?, preguntó Catalina nerviosamente. El doctor Méndez nombró una suma, 2.000 reales. Era casi todo el dinero que le quedaba. Viendo su expresión, el abogado agregó, sin embargo, podríamos hacer un acuerdo. Puedo aceptar una de sus esmeraldas como pago. Si es de la calidad que parece, cubrirá mis honorarios completamente. Catalina miró a Tomás, quien asintió levemente. Era una oferta justa. De acuerdo, aceptó Catalina. El proceso legal tomó 4 días. Documentos que firmar, oficinas que visitar, funcionarios que convencer. Pero al final, Catalina tenía en sus manos los papeles oficiales. La Hacienda Esperanza Verde estaba registrada como propiedad minera, con todos los derechos de explotación a nombre de Catalina Mendoza. El doctor Méndez también la conectó con un comprador serio para las esmeraldas, una casa de subastas especializada en piedras preciosas. El evaluador de la casa confirmó lo que Gabriel Mendoza había dicho. La esmeralda valía al menos 8.000 reales, posiblemente más en subasta. Pero Catalina había regresado al lecho del arroyo antes de viajar a Salvador, esta vez acompañada por Tomás. Habían encontrado más esmeraldas, no tantas como esperaba, pero suficientes para confirmar que había un depósito mineral valioso. Catalina decidió vender 2 esmeraldas de inmediato, la primera que había encontrado y otra de tamaño similar. Guardó una tercera como reserva. La venta se realizó en 3 días. Cuando Catalina recibió el pago, casi no podía creer la cantidad. 16.000 reales. Más dinero del que había imaginado tener en toda su vida. Con ese dinero, pagó al doctor Méndez, compró provisiones para el viaje de regreso y guardó el resto en una cuenta bancaria que el abogado la ayudó a abrir. La noche antes de partir de regreso, Catalina y Tomás cenaron en un restaurante elegante. Era la primera vez que Catalina comía en un lugar así. Manteles blancos, cubiertos de plata, comida servida en platos finos. Todo esto parece un sueño, dijo mirando alrededor. Hace 2 meses estaba siendo expulsada de mi casa, sin nada. Ahora tengo dinero en el banco, documentos legales protegiendo mi propiedad, un futuro. Tomás sonrió. Te lo mereces. Has trabajado duro, has sido valiente, has tomado decisiones inteligentes. No lo habría logrado sin ti, dijo Catalina suavemente. Has estado a mi lado en cada paso. Tomás extendió la mano sobre la mesa y Catalina la tomó. Sus dedos se entrelazaron y por un momento ninguno de los dos habló.
No había necesidad de palabras. El viaje de regreso comenzó bien. Catalina y Tomás viajaban en el autobús, compartiendo el espacio con otros pasajeros. El clima era agradable. El camino estaba en buenas condiciones. El primer día transcurrió sin incidentes. Pasaron la noche en una posada modesta en un pueblo intermedio. Al día siguiente, cerca del mediodía, el autobús tuvo que detenerse por problemas mecánicos en una zona relativamente despoblada, a solo unas 2 horas de Villa Esperanza. Mientras el conductor y su asistente revisaban el motor, los pasajeros bajaron a estirar las piernas. Catalina y Tomás permanecieron cerca del vehículo, bajo la sombra de un árbol grande. Fue entonces cuando aparecieron. 4 hombres en motocicletas surgieron de un camino lateral, levantando nubes de polvo. Llevaban pañuelos cubriendo sus rostros y uno de ellos blandía un arma. «Todos contra el autobús, ahora», gritó el líder, apuntando su pistola hacia el grupo de pasajeros. Los viajeros obedecieron aterrorizados, formando una línea contra el costado del vehículo. El conductor levantó las manos, temblando. Tomás empujó discretamente a Catalina detrás de él, colocándose entre ella y los bandidos. «Carteras, joyas, dinero, todo en esta bolsa», ordenó uno de los asaltantes, extendiendo un saco. Los pasajeros comenzaron a entregar sus pertenencias con manos temblorosas. Catalina sacó la pequeña bolsa que llevaba con algo de efectivo, pero su corazón latía descontroladamente. El dinero importante estaba en el banco, pero llevaba documentos valiosos en su mochila. Cuando el bandido llegó frente a ella, se detuvo. La estudió con ojos calculadores detrás del pañuelo. «Tú eres Catalina Mendoza», dijo. No era una pregunta. El estómago de Catalina se contrajo. Esto no era un asalto aleatorio. «Sabemos que vienes de la capital. Sabemos que vendiste esmeraldas. Sabemos que llevas documentos importantes», continuó el hombre. «Entrégalo todo». «No tengo nada más que esto», mintió Catalina, mostrando la pequeña bolsa. El bandido se rió sin humor. «Mentirosa». Hizo un gesto a uno de sus compañeros, quien se acercó para registrar a Catalina. Tomás dio un paso adelante. «No la toques». El bandido giró y golpeó a Tomás en la cabeza con la culata de su pistola. Tomás cayó de rodillas, sangre brotando de una herida en su sien. «¡Tomás!», gritó Catalina arrodillándose junto a él. El bandido que la había golpeado se inclinó para arrancarle la mochila del hombro. Fue en ese momento cuando el aire se llenó con un relincho furioso. Todos giraron hacia el sonido. Por el camino, galopando a toda velocidad, venía Coraje. El caballo castaño brillaba bajo el sol del mediodía, sus crines volando, sus ojos fijos en el grupo de personas. «¿De dónde salió ese caballo?», murmuró uno de los bandidos. Lo que ninguno de ellos sabía era que Coraje había escapado esa misma mañana. Don Julio había abierto el corral para alimentarlo cuando el caballo, inquieto desde la partida de Catalina, había aprovechado un momento de distracción para saltar la cerca baja. Había seguido el camino principal, el mismo que el autobús había tomado el día anterior. Los pobladores que lo vieron pasar comentaron después sobre el caballo suelto, que trotaba con determinación inusual. Coraje había recorrido kilómetros en unas pocas horas, siguiendo el rastro de su dueña. Y ahora, al ver a Catalina en peligro, el instinto protector del animal se desató completamente. El caballo no se detuvo. Galopó directamente hacia el grupo, relinchando con furia. Los bandidos, que habían estado concentrados en los pasajeros, se dispersaron sorprendidos. Coraje se encabritó frente al hombre que había golpeado a Tomás, sus cascos delanteros golpeando el aire peligrosamente cerca de su cabeza. El bandido retrocedió, tropezando. Otro de los asaltantes intentó agarrar las riendas del caballo, pero Coraje giró con velocidad sorprendente y lo golpeó con sus cuartos traseros, lanzándolo varios metros hacia atrás. El hombre cayó pesadamente, gimiendo de dolor. En la confusión, Tomás se recuperó. A pesar de la sangre que le corría por el rostro, se lanzó sobre el bandido más cercano. Los 2 hombres rodaron por el suelo, luchando por el control del arma. El conductor del autobús, viendo la oportunidad, corrió hacia la cabina
y sacó su propia pistola del compartimento bajo el asiento. Disparó 2 veces al aire. «La próxima no será al aire», gritó. Coraje continuaba su ataque, escoceando y mordiendo a cualquier bandido que se acercara demasiado. Uno de ellos intentó montar su motocicleta para huir, pero el caballo lo persiguió, obligándolo a abandonar el vehículo. Los pasajeros, recuperándose del shock inicial, comenzaron a reaccionar. 2 hombres corpulentos se unieron a Tomás, ayudándolo a someter al bandido con quien luchaba. Una mujer mayor golpeó a otro asaltante con su bolso pesado. Los bandidos, superados por la combinación inesperada de un caballo furioso, pasajeros que se defendían y un conductor armado, tomaron la decisión de retirarse. Los 2 que aún podían moverse corrieron hacia sus motocicletas. «Esto no se queda así, Mendoza», gritó el líder mientras arrancaba su moto. «Lucio Tavares no olvida». Aceleraron por el camino, dejando atrás a su compañero herido y una nube de polvo. Cuando el rugido de los motores se desvaneció, un silencio aturdido cayó sobre el grupo. Luego, lentamente, comenzaron los murmullos, las exclamaciones de alivio, algunos sollozos. Catalina corrió hacia Tomás, quien se había sentado en el suelo, presionando un pañuelo contra su cabeza sangrante. «Estoy bien», murmuró, aunque su rostro estaba pálido. «Es solo un corte». Coraje se acercó, su respiración agitada, el sudor brillando en su pelaje. Empujó su hocico contra el hombro de Catalina, buscando consuelo tanto como ofreciéndolo. Catalina abrazó el cuello del animal, sintiendo lágrimas correr por sus mejillas. «Me salvaste otra vez. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo llegaste justo a tiempo?» El conductor se acercó todavía sosteniendo su arma, pero con la mano temblando por la adrenalina. «Ese caballo, lo vi hace un par de horas, trotando por el camino paralelo. Pensé que era extraño, un caballo suelto tan lejos del pueblo. Pero nunca imaginé». El conductor ató al bandido herido con cuerdas y lo dejó bajo vigilancia de 2 pasajeros mientras terminaba de reparar el autobús. «En el próximo pueblo llamaremos a la policía», anunció. Tomás rechazó ir a un hospital, insistiendo en que la herida no era grave. Una de las pasajeras, que resultó ser enfermera, limpió y vendó el corte con suministros de su botiquín personal. «Tiene suerte», dijo mientras trabajaba. «1 centímetro más abajo y podría haber sido mucho peor». Cuando el autobús estuvo listo para continuar, surgió un problema. ¿Qué hacer con Coraje? «No podemos dejarlo aquí», dijo Catalina con firmeza. El conductor se rascó la cabeza. «Nunca he llevado un caballo en un autobús». «Puede ir atado detrás», sugirió Tomás. «Es solo 1 hora más hasta Villa Esperanza. Iremos despacio». Así lo hicieron. Ataron a Coraje con una cuerda larga a la parte trasera del autobús, asegurándose de que tuviera suficiente espacio para caminar cómodamente. El conductor condujo a velocidad reducida, deteniéndose cada 15 minutos para verificar que el caballo estuviera bien. Cuando finalmente llegaron a Villa Esperanza, todo el pueblo salió a recibirlos. La noticia del asalto frustrado ya había llegado, transmitida por un pasajero que había llamado desde el pueblo anterior. Don Julio corrió hacia Coraje, con lágrimas en los ojos. «Perdóname». Saltó la cerca cuando abrí la puerta. Intenté seguirlo, pero era demasiado rápido. Pensé que lo había perdido para siempre. «No tienes que disculparte», dijo Catalina abrazando al hombre mayor. Coraje sabía lo que hacía. Sabía que lo necesitábamos. La policía llegó esa tarde desde la ciudad cercana. Tomaron declaraciones de todos los pasajeros. El bandido capturado, enfrentando cargos graves y con costillas rotas por las coces de Coraje, decidió cooperar completamente. Confesó que Lucio Tavares los había contratado específicamente para robar los documentos y el dinero de Catalina. El plan era dejarla sin recursos legales y sin fondos, forzándola a aceptar la sociedad de Lucio en términos aún más desfavorables. Tavares dijo que si no podía tener la mina por las buenas, la tendría por las malas, reveló el bandido. Nos pagó 1,000 reales por adelantado y prometió 5,000 más si completábamos el trabajo. El oficial a cargo, un hombre serio de uniforme impecable, aseguró a Catalina:
Tenemos suficiente evidencia para arrestar a Tavares. Su confesión, más los testimonios, más las transferencias bancarias que seguramente encontraremos. No se saldrá con la suya. Esa noche, en la hacienda, Catalina llevó a Coraje al establo. Le dio el mejor grano y agua fresca. Verificó que no tuviera heridas por la larga carrera. El caballo estaba cansado pero tranquilo, como si supiera que había cumplido su misión. 3 veces, le dijo Catalina suavemente, acariciando su cuello. Me has salvado 3 veces. Primero, me llevaste hasta la Esmeralda. Luego trajiste a Tomás cuando me caí. Y ahora esto. Coraje resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. Tomás apareció en la puerta del establo, su cabeza vendada pero sonriendo. ¿Cómo está nuestro héroe? Cansado pero bien. ¿Y tú? Adolorido pero vivo, gracias a él. Tomás se acercó y acarició el cuello de Coraje. Este caballo es extraordinario. He criado y entrenado caballos toda mi vida, pero nunca he visto nada como esto. La forma en que te encontró, la forma en que luchó, es como si tuviera un sentido que va más allá de lo animal. Toms la abrazó suavemente. Ahora los 3 estamos juntos. Una familia poco convencional, pero una familia al fin. Catalina sonrió, sintiendo una paz profunda, a pesar de todo lo que había pasado ese día. Tenía razón. Habían formado una familia. Ella, Tomás y Coraje. Unidos no por sangre, sino por algo más fuerte. Lealtad, amor y el tipo de vínculo que solo se forja atravesando tormentas juntos. Y sabía con certeza absoluta que juntos podían enfrentar cualquier cosa que el futuro les trajera. La policía de Salvador confirmó días después. Lucio había sido arrestado intentando huir de la ciudad. Sería procesado por intento de robo, conspiración, agresión y tentativa de homicidio. Tomás, con la cabeza vendada pero determinado, acompañó a Catalina cuando tuvo que viajar nuevamente a Salvador para testificar. El caso era sólido. La confesión del bandido capturado, los testimonios de los pasajeros del autobús, evidencia de transferencias bancarias de Lucio a los criminales. Lucio fue declarado culpado y sentenciado a 12 años de prisión. Además, fue multado con una suma enorme que sería pagada a Catalina como compensación, 20.000 reales. Cuando salieron del tribunal, Catalina se detuvo en los escalones, respirando profundamente. Se acabó. Realmente se acabó. Tomás la abrazó. Ahora puedes concentrarte en construir tu futuro. Nuestro futuro. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Catalina levantó la vista hacia él. ¿Nuestro futuro? Tomás tomó sus manos entre las suyas. Catalina, estos últimos meses a tu lado han sido los más felices que he tenido en años. Me has mostrado lo que significa ser valiente de nuevo, lo que significa tener esperanza. Yo te amo. Catalina sintió lágrimas llenar sus ojos. Yo también te amo. No sé cuándo sucedió exactamente, pero sucedió. Esa noche, en un restaurante elegante de Salvador, Tomás se arrodilló junto a la mesa de Catalina. Sacó un anillo simple pero hermoso, con una pequeña esmeralda engastada en plata. Catalina Mendoza, me has enseñado lo que significa vivir de nuevo. Me has mostrado que el amor puede encontrarse incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? Catalina sintió lágrimas correr por sus mejillas. Sí, 1000 veces sí. El restaurante completo aplaudió cuando se besaron. Era un final feliz que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos habían ganado a través de coraje, determinación y amor. Los meses siguientes fueron de transformación completa. Catalina y Tomás se casaron en una ceremonia simple pero hermosa en la pequeña iglesia de Villa Esperanza. Todo el pueblo asistió, incluso aquellos que al principio habían sido escépticos sobre la viuda que llegó sin nada. Marta, la dueña de la tienda general, lloró durante toda la ceremonia. Su hija llevaba el vestido de novia que Catalina había confeccionado, ahora prestado para la ocasión. Coraje estaba decorado con cintas de colores,
esperando afuera de la iglesia para llevar a los novios de regreso a la hacienda. Con el dinero de las esmeraldas y la compensación de Lucio, Catalina invirtió sabiamente. Contrató a un geólogo de Salvador para que evaluara adecuadamente el sitio de la mina. El veredicto fue emocionante. Había una veta de esmeraldas que se extendía aproximadamente 200 metros a lo largo del antiguo cauce del arroyo. No era una mina enorme, pero era significativa. Con extracción cuidadosa y sostenible, podría producir durante años. Catalina invirtió en equipo adecuado y contrató a 5 trabajadores locales con experiencia en minería, pagándoles salarios justos, mejores que los que recibirían en cualquier otro lugar de la región. Tomás supervisaba la operación minera, asegurándose de que la extracción se hiciera de manera sostenible, sin dañar la tierra más de lo necesario. Catalina manejaba el aspecto comercial, vendiendo las esmeraldas a través de contactos confiables en Salvador. La producción era modesta pero constante, aproximadamente 40 a 50 esmeraldas de diversas calidades cada mes. No todas eran de la calidad excepcional de la primera que Catalina encontró, pero incluso las de menor calidad tenían valor. Con las ganancias, Catalina comenzó a expandir. Compró ganado, contrató vaqueros, plantó cultivos. La hacienda Esperanza Verde se convirtió en una operación próspera y diversificada. Pero lo que más orgullosa hacía sentir a Catalina era la escuela. Había notado que los hijos de sus trabajadores no tenían acceso a educación. La escuela más cercana estaba en el pueblo, demasiado lejos para que los niños caminaran diariamente. Así que Catalina decidió construir una escuela en la hacienda. Contrató a una maestra joven de Salvador, la profesora Elena, y construyó un edificio pequeño, pero bien equipado. Todos los niños de la hacienda y de las propiedades vecinas podían asistir gratuitamente. La educación es la verdadera riqueza, le decía Catalina a Tomás. Las esmeraldas se acabarán algún día, pero el conocimiento permanece. Tomás estaba completamente de acuerdo. Él mismo enseñaba carpintería a los niños mayores, transmitiéndoles habilidades que podrían usar toda su vida. La hacienda se convirtió en más que una propiedad. Se convirtió en una comunidad. Familias vivían allí, trabajaban allí, crecían allí. Había un sentido de pertenencia, de propósito compartido. Coraje, ahora con varios años más, se había convertido en una leyenda local. La gente venía de pueblos vecinos solo para ver al caballo que salvó a su dueña 3 veces. Catalina nunca cobraba por las visitas, pero disfrutaba contando la historia una y otra vez. El caballo vivía como un rey. Tenía su propio pasto cercado, el mejor grano, atención veterinaria regular. Catalina lo montaba casi todos los días, explorando la propiedad, supervisando el trabajo, simplemente disfrutando de la compañía de su amigo más leal. Un año después de la boda, Catalina descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de alegría mezclada con asombro. Había creído durante tanto tiempo que no podría tener hijos. Los médicos le habían dicho que era improbable, pero aquí estaba, a los 37 años esperando un bebé. El embarazo fue difícil. Catalina tuvo que reducir sus actividades, dejar que Tomás y los trabajadores manejaran más de las operaciones diarias. Pero cada molestia valía la pena. La niña nació en una noche de primavera, bajo un cielo lleno de estrellas. Era perfecta, con los ojos oscuros de su madre y el cabello castaño de su padre. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Tomás, sosteniendo a su hija con manos temblorosas de emoción. Catalina no tuvo que pensarlo. Esmeralda, la llamaremos Esmeralda, en honor a la piedra que cambió nuestras vidas. Esmeralda creció rodeada de amor y oportunidades. Desde pequeña, mostraba la misma determinación de su madre y la gentileza de su padre, y tenía una conexión especial con Coraje. El caballo, ahora mayor y más tranquilo, permitía que la niña lo montara incluso cuando era muy pequeña, caminando con cuidado extra para no asustarla. Era como si supiera que esta niña era preciosa, que debía ser protegida. 2 años después de Esmeralda, llegó un hijo, Sebastián, nombrado en honor al tío que había dejado la hacienda a Catalina. Y 3 años después de Sebastián, llegó otro niño,
Tomás Jr. La casa, que una vez estuvo vacía y silenciosa, ahora estaba llena de risas de niños, de pasos corriendo, de vida abundante. Un atardecer, mientras los niños jugaban en el jardín y Tomás reparaba una cerca cercana, Catalina se sentó en la galería con una taza de café. Miró la tierra que se extendía ante ella, los campos cultivados, el ganado pastando tranquilamente, la escuela donde se escuchaban voces de niños recitando lecciones. La casa principal había sido completamente restaurada, con ventanas nuevas que brillaban al sol, paredes pintadas de blanco inmaculado. Los jardines que había plantado florecían con colores vibrantes, rosas, jazmines, bugambilias trepando por las columnas de la galería. El establo ahora albergaba a 6 caballos, además de Coraje. Tomás había descubierto que tenía talento para criar y entrenar caballos, y la hacienda se había ganado reputación por producir animales de calidad excepcional. «¿Qué te tiene tan pensativa?», preguntó Tomás subiendo los escalones de la galería. «Estaba mirando todo lo que hemos construido juntos», respondió Catalina sonriendo. «Es más de lo que jamás imaginé posible». Tomás se sentó a su lado tomando su mano. «¿Te imaginas si hubieras aceptado quedarte con la familia de Rodrigo? ¿Si hubieras dejado que te convirtieran en su sirvienta?». Catalina negó con la cabeza. Habría muerto lentamente por dentro. A veces perderlo todo es la única forma de descubrir quién realmente eres. «Y quién eres es extraordinaria», dijo Tomás besando su frente. Esmeralda corrió hacia ellos, con las mejillas sonrojadas por el juego. «Mamá, papá, Coraje me dejó trenzar su crin». Catalina sonrió. «¿De verdad? Debe quererte mucho. Dice la profesora Elena que Coraje es especial, que los caballos normales no hacen las cosas que él hace». «Tiene razón», confirmó Catalina. «Coraje no es un caballo normal. Es un milagro». Esa noche, después de acostar a los niños, Catalina visitó el establo. Coraje estaba descansando, pero levantó la cabeza cuando ella entró. «Hola, viejo amigo», susurró, dándole una manzana que había traído. «Solo vine a darte las buenas noches». El caballo empujó suavemente su hombro, su forma habitual de mostrar afecto. Catalina se quedó allí unos minutos, simplemente estando presente con el animal que había cambiado su vida tan profundamente. No necesitaba palabras. La conexión entre ellos iba más allá del lenguaje. Cuando finalmente regresó a la casa, Tomás la esperaba en la puerta. «¿Está bien?». «Está perfecto», respondió Catalina. «Todo está perfecto». Y mientras entraban juntos a la casa, con el sonido de la respiración suave de sus hijos durmiendo en las habitaciones cercanas, Catalina supo que había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Un hogar verdadero, construido sobre amor, lealtad y la clase de coraje que solo se encuentra cuando no tienes nada que perder y todo por ganar. 10 años pasaron como un suspiro. La mina de esmeraldas, como Catalina había predicho, eventualmente comenzó a agotarse. Pero para entonces, la hacienda tenía suficientes fuentes de ingresos: ganado, cultivos, la cría de caballos que Tomás había desarrollado con tanto éxito. Pero en esta tarde particular de otoño, Catalina estaba en el establo con Coraje, y su corazón estaba pesado. El caballo tenía 18 años ahora. Su pelaje castaño rojizo estaba salpicado de gris, especialmente alrededor del hocico. Se movía más lentamente, con la dignidad de la edad, pero también con el cansancio que venía con ella. Catalina se sentó en el suelo junto a él, algo que nunca había hecho antes. Simplemente quería estar cerca, compartir este momento de quietud. «¿Recuerdas cuando te encontré?», le preguntaba suavemente. «Estabas tan delgado, tan asustado. Los dos estábamos rotos». Coraje bajó la cabeza, descansándola cerca de su regazo. «Pero nos salvamos el uno al otro. Me diste propósito cuando no tenía ninguno. Me llevaste hasta la Esmeralda. Trajiste a Tomás cuando lo necesité. Me salvaste de los bandidos». Su voz se quebró. «Me enseñaste que la lealtad verdadera no tiene precio, que el amor más puro viene sin palabras». Escuchó pasos detrás de ella. Tomás entró con Esmeralda, Sebastián y Tomás Jr. Los 3 niños, ahora mayores, se acercaron con más cuidado que de costumbre.
Mamá dice que Coraje está cansado, dijo Esmeralda, ahora una niña de 9 años, con los ojos brillantes de su madre. Sí, mi amor, confirmó Catalina. Está muy cansado. Los niños se sentaron alrededor del caballo acariciándolo con ternura. Coraje los recibió con paciencia infinita, como siempre. Sebastián, de 7 años, preguntó con voz seria: ¿Se va a ir al cielo? Catalina asintió, incapaz de hablar por un momento. Pronto, creo. ¿Podemos quedarnos con él?, preguntó Tomás Jr., el más pequeño. Por supuesto, dijo Tomás, su propia voz ronca de emoción. Pasaron esa tarde juntos, toda la familia, compartiendo historias sobre Coraje. Los niños escuchaban fascinados las aventuras que ya habían oído 100 veces, pero que nunca se cansaban de escuchar. Cuando llegó la noche, los niños se fueron a dormir con besos de despedida para Coraje. Catalina y Tomás se quedaron. ¿Quieres que me quede contigo?, preguntó Tomás. Sí, susurró Catalina. Por favor. Pasaron la noche en el establo, turnándose para dormir mientras el otro vigilaba. Coraje descansaba tranquilo, su respiración regular, pero cada vez más superficial. Cuando llegó el amanecer, Catalina supo que era el momento. Se arrodilló junto a Coraje, acariciando su cuello con manos temblorosas. El caballo abrió los ojos, mirándola con esa inteligencia profunda que siempre había tenido. Gracias, le dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias por todo. Gracias por salvarme. Gracias por enseñarme a confiar de nuevo. Gracias por darme esta vida. Coraje exhaló suavemente, y en ese suspiro Catalina sintió algo: paz, aceptación, amor. Y entonces se fue, tan tranquilamente como había vivido sus últimos años. Catalina lloró sobre su cuello, sintiendo el calor que lentamente se desvanecía. Tomás la abrazó, llorando también. Toda la hacienda lloró. Lo enterraron bajo el árbol de mango grande en el jardín, con una lápida de mármol que decía: Coraje, amigo leal, salvador valiente, amor eterno. El dolor fue profundo, pero gradualmente se transformó en gratitud por todos los años que habían compartido. Coraje me enseñó algo que nunca olvidaré, le dijo Catalina a Esmeralda una noche, semanas después. Me enseñó que cuando todo parece perdido, cuando crees que no puedes continuar, a veces aparece un ángel, y a veces ese ángel tiene 4 patas y un corazón más grande que el mundo. Esmeralda, ahora una joven seria y compasiva, apretó la mano de su madre. Y por eso pudiste amar a papá, y por eso estamos todos aquí. Exactamente. En su 50º cumpleaños, Catalina se sentó en la galería mirando el atardecer. Tomás se sentó a su lado, tomando su mano como había hecho miles de veces. ¿Sabes qué he estado pensando?, dijo Catalina. Que la vida es extraña. Pierdes algo y crees que es el fin, pero a veces es solo el comienzo de algo mejor. Tomás levantó su taza. Por los nuevos comienzos, entonces. Catalina brindó con él. Por los nuevos comienzos y por aquellos que nos ayudan a encontrarlos. Miraron juntos hacia el árbol de mango donde descansaba Coraje. El viento movía suavemente las hojas, y por un momento, Catalina podría haber jurado que escuchó un relincho suave en la distancia. Sonrió. Sabía que era solo su imaginación, pero también sabía que Coraje nunca la había abandonado realmente. Su espíritu vivía en esta tierra, en esta familia, en cada decisión valiente que tomaba. La hacienda Esperanza Verde continuaría prosperando durante generaciones, y cada generación contaría la historia de cómo todo comenzó, con una viuda sin nada, un caballo abandonado y una esmeralda que brillaba bajo el sol. Pero más que nada, contarían la historia de Coraje, el caballo que salvó a su dueña 3 veces, que le enseñó a confiar de nuevo, que le mostró que el amor más puro viene sin condiciones ni palabras. Y esa historia, Catalina sabía, era la verdadera esmeralda, el tesoro que ninguna mina podría producir, que ningún ladrón podría robar, que ningún tiempo podría desvanecer. Era la historia del coraje, el del caballo y el de la mujer que se atrevió a comenzar de nuevo
cuando todo parecía perdido. Querida amiga, querido amigo que nos has acompañado hasta el final de esta historia, si has llegado hasta aquí es porque algo en el viaje de Catalina resonó contigo. Tal vez tú también has enfrentado momentos donde parecía que todo estaba perdido. Tal vez tú también has tenido que comenzar de cero, sin saber si tendrías la fuerza para seguir adelante. Quiero que sepas algo importante. La historia de Catalina no es solo un cuento. Es un reflejo de la realidad que muchos de nosotros vivimos. Pérdidas que nos rompen, rechazos que nos hieren, momentos donde el futuro parece imposiblemente oscuro. Pero también es un recordatorio de algo fundamental. Tienes más fuerza de la que crees. Catalina no era especial al principio. Era una mujer común, golpeada por la vida, sin recursos, sin apoyo. Lo que la hizo extraordinaria fue su decisión de no rendirse. Fue su disposición a confiar de nuevo, a amar de nuevo, a intentar de nuevo. Tú también puedes hacer eso. Si estás pasando por un momento difícil ahora mismo, si sientes que has perdido todo, si te preguntas cómo seguir adelante, recuerda a Catalina, recuerda que ella también se sintió así, y mira lo que construyó. No necesitas encontrar una esmeralda, no necesitas un caballo mágico. Lo que necesitas ya está dentro de ti. Coraje, resiliencia, la capacidad de levantarte una vez más. Y recuerda esto, no estás sola, no estás solo. Somos una comunidad aquí en Cuentos de Viuda. Cada persona que escucha estas historias está pasando por su propio viaje, enfrentando sus propios desafíos, buscando su propia esperanza. Estamos juntos en esto. Tus luchas son válidas, tu dolor es real, pero también lo es tu capacidad de superarlo. Así que si esta historia te tocó el corazón, compártela. Comenta, cuéntanos tu propia historia si te sientes cómodo. Porque cuando compartimos nuestras experiencias, cuando nos apoyamos mutuamente, todos nos volvemos más fuertes. Eres parte de esta familia. Eres importante. Tu historia importa. Y quién sabe, tal vez tu propia esmeralda esté esperándote justo después de la próxima caída, del próximo desafío, del próximo momento de valentía. Sigue adelante. Sigue confiando, sigue amando, porque al igual que Catalina descubrió, las mejores historias comienzan justo cuando pensamos que todo ha terminado. Con todo nuestro cariño y apoyo, tu familia de Cuentos de Viuda, nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, siempre hay esperanza.